Prepárense para una explosión que sacudirá los cimientos de la alta sociedad y el universo del corazón. Una bomba informativa acaba de estallar, revelando los secretos más oscuros de la pareja que ha mantenido en vilo a España entera, Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Lo que parecía el cuento de hadas de una reconciliación de película ha mutado en una pesadilla de celos, traiciones y la omnipresente sombra de una matriarca. Van a ser testigos de una crónica desgarradora, una saga de pasiones desbocadas y verdades ocultas que jamás imaginaron, porque esto va mucho más allá de un simple conflicto amoroso. Aquí se cuecen ambiciones desmedidas, engaños imperdonables, la mano férrea de Isabel Preisler y una exigencia final que ha dinamitado absolutamente todo. Agárrense fuerte porque lo que estamos a punto de desvelar les dejará completamente perplejos. Es el momento de la verdad y la realidad supera cualquier ficción. Para comprender la magnitud de este drama que ha conmocionado a la crónica social, es imperativo retroceder hasta los albores de esta controvertida relación. Tamara Falcó, la distinguida marquesa de Griñón, irradia una aura de sofisticación y bondad, y en los inicios de su vínculo se percibía radiante y profundamente ilusionada, depositando sus más íntimas esperanzas en lo que visualizaba como su compañero de vida inquebrantable. Ella creía con una convicción férrea haber encontrado al hombre con quien edificar un porvenir colmado de felicidad y estabilidad. Por otro lado, Íñigo Onieva, un empresario con un magnetismo personal innegable, se movía con soltura en el vibrante y a veces opulento circuito nocturno madrileño. Su carisma era evidente, pero su historial personal arrastraba consigo una serie de interrogantes que encendían las alarmas de los observadores más perspicaces. Desde el instante en que su idilio se hizo público, un eco persistente de presuntas deslealtades se cernió sobre ellos, como una bruma que se negaba a disiparse. Tamara, con una entereza digna de admiración, defendió con uñas y dientes la rectitud de su unión, pero hubo un instante que lo resquebrajó todo, que fracturó la delicada estructura de su confianza. La difusión, a la velocidad de la luz, de un metraje comprometedor donde se veía a Íñigo besando a otra mujer en el tumultuoso contexto de un festival, desató un auténtico cataclismo mediático. Aquel incidente se convirtió en un torbellino de escándalo que devoró la privacidad de la pareja. Tamara, con el corazón hecho pedazos y la dignidad herida, proclamó públicamente el cese de su compromiso, una declaración que reverberó en cada tertulia televisiva, en cada rotativo, en cada rincón de España. Cada ademán, cada declaración, cada lágrima de la marquesa fue analizado con lupa por una sociedad ávida de detalles. La ruptura parecía definitiva, incuestionable, una herida que jamás sanaría. Pero la verdadera estupefacción se materializó con la secuencia de eventos que siguió a la ruptura. Desafiando todo vaticinio, Tamara optó por la remisión, un acto de perdón que dejó perplejos a propios y extraños. Sí, estimados seguidores de Alerta Rosa, contrariando la corriente de la opinión pública, desoyendo la Vox Populi y haciendo caso omiso a los sensatos consejos de innumerables allegados, le concedió una segunda oportunidad a su pareja. Lo hizo movida por una convicción inquebrantable. El amor, para ella, era un poder superior capaz de trascender cualquier equivocación, cualquier traición, y albergaba la quimera de cimentar un futuro compartido sobre las ruinas del pasado. No obstante, lo que prometía ser una reanudación gloriosa y el inicio de un nuevo capítulo, se metamorfoseó con celeridad en un terreno minado de peligros y desilusiones. El entorno más íntimo de Tamara comenzó a susurrar, con creciente preocupación, que Íñigo no estaba a la altura de las circunstancias, que su esfuerzo era insuficiente, que ciertas inconsistencias en su comportamiento desentonaban con la magnitud del perdón recibido. Y es justo en este punto donde irrumpe con fuerza una figura de vital relevancia, Isabel Preisler, la progenitora de Tamara, con su sempiterna postura protectora, siempre emitiendo juicios sutiles, siempre ejerciendo una influencia determinante en la trayectoria vital de su hija, jamás albergó una confianza plena en Íñigo. Aunque en la esfera pública Isabel mantenía una apariencia de cordialidad y un discurso diplomático, en la privacidad de su hogar la tensión era palpablemente palpable, una atmósfera cargada de desaprobación velada. Este choque de trenes, esta sensación latente de que la figura materna de su prometida no lo aceptaba por completo, fue socavando la paciencia de Íñigo gota a gota hasta el límite. Y aunque Tamara se esmeraba en actuar como mediadora, intentando tender puentes entre dos mundos irreconciliables, de manera paulatina se fue erigiendo una barrera invisible que, con cada jornada que pasaba, se tornaba más impenetrable, más robusta. La unión comenzó a manifestar fisuras evidentes, pequeñas discrepancias que desembocaban en profundos enojos, divergencias irreconciliables respecto al devenir de su vida en común, y sobre todo, una pregunta inquietante que complicaba sobremanera el panorama.
Es factible edificar un hogar perdurable, sólido y feliz, con tantos fantasmas del ayer acechando sin tregua en el presente, proyectando sombras sobre cada paso que se intenta dar hacia el futuro. Para seguir desentrañando este complejo entramado de emociones, intereses y deslealtades, asegúrense de estar suscritos a Alerta Rosa, donde les traemos todos los pormenores, cada detalle oculto, que la prensa tradicional jamás se atreverá a revelar. Pues bien, queridos seguidores, lo que aconteció a continuación no hizo sino prender la mecha definitiva de un barril de pólvora que venía acumulando tensión desde hacía semanas. Un desplazamiento romántico, concebido con la esperanza de inaugurar una etapa renovada en su historia, de ser un bálsamo para las heridas aún abiertas, terminó transformándose en el detonante inexorable de una ruptura inminente, un punto de no retorno. Pero de ello les ofreceré todos los detalles, con la precisión que merecen, en la próxima sección de nuestra reveladora exclusiva, porque es precisamente ahí donde el relato experimenta un giro absolutamente dramático y vertiginoso, donde las verdades más incómodas salen a la luz. El viaje que debería haber sido un soplo de aire fresco, una ansiada tregua en medio de la tempestad mediática y personal, acabó convirtiéndose en un campo de batalla silencioso, teñido de frustraciones no expresadas, de expectativas brutalmente truncadas. Tamara había planificado cada instante con una ilusión desbordante, con la esperanza de recuperar la chispa perdida, anhelando unos días de sosiego lejos del implacable escrutinio mediático, lejos de los focos que de forma incesante se posaban sobre su ya vulnerable relación, escudriñando cada gesto. Su propósito era reencontrarse íntimamente con Íñigo, reafirmarle que a pesar de todo, aún había un horizonte compartido, un futuro posible, y de paso autoconvencerse a sí misma de la sabiduría de su decisión de perdonar, de la validez de su fe en el amor. Sin embargo, lo que no anticipaba en absoluto era que justo en ese momento crucial, la figura imponente de Isabel Preisler resurgiría, proyectando su sombra una vez más sobre el delicado escenario de su idilio, eclipsando cualquier intento de intimidad o reconciliación. Según testimonios de fuentes cercanas al círculo íntimo de la pareja, Íñigo, presuntamente, no mostraba el menor entusiasmo por dicho periplo. Se sentía desubicado, incómodo, como un mero convidado de piedra en una trama que él no había coescrito, en un guión que no sentía propio. Y lo que más le exacerbaba, lo que minaba su paciencia hasta el límite, era la idea omnipresente de que Isabel Preisler, la progenitora de Tamara, emergía de una u otra manera en cada uno de los planes de la pareja, interfiriendo sutilmente o sugiriendo de forma implícita, pero siempre presente. Él no toleraba la sensación de que cada paso que daban, cada decisión que tomaban, estuviera meticulosamente supervisado, como si un lente de aumento escudriñara cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras en busca de un error. Y lo expresó con una claridad meridiana sin rodeos. La propuesta del viaje no le resultaba atractiva en absoluto, no la concebía como una evasión romántica o un escape para fortalecer su vínculo, sino como un nuevo escenario donde se veía relegado, arrinconado, sin voz ni voto auténtico en las decisiones que afectaban a su propia vida. Tamara, en contraposición, poseía una perspectiva diametralmente opuesta y una lealtad inquebrantable. Para ella, su madre constituía un pilar fundamental e irreemplazable de su existencia, la figura central de su universo, y no comprendía bajo ningún concepto la reticencia, la irritación de Íñigo a aceptar esa realidad inherente a su vida, esa verdad innegociable. Esa disparidad de percepciones, esa brecha insalvable, se erigió en una barrera infranqueable que separaba sus mundos. Y fue precisamente en ese instante de máxima tensión cuando se desencadenaron las aceradas disputas. Él le recriminaba, con un tono cada vez más agrio, su constante posición en segundo plano frente a Isabel, su sumisión a la voluntad materna. Mientras ella le recordaba, con la voz cargada de una mezcla de dolor y resentimiento, su magnanimidad al haber pasado por alto infidelidades y errores monumentales, destacando su propio esfuerzo, su sacrificio, por otorgarle una oportunidad redentora. La tensión escaló a tal punto que, conforme a múltiples fuentes fidedignas, Tamara llegó a confesar a su círculo más íntimo un profundo arrepentimiento por haber cedido ante las circunstancias, por haber perdonado. Aseguraba sentirse exhausta, como si hubiese soportado una carga abrumadora con el fin de mantener una relación que en su fuero interno ya estaba irremisiblemente dañada desde sus albores, un lastre que la arrastraba sin piedad. Y es que, estimados espectadores de Alerta Rosa, cuando el tejido de la confianza se desgarra una vez, reconstruirlo es una empresa que roza lo inalcanzable, una quimera que pocos logran materializar. Para no perderse ni un ápice de esta fascinante historia,
de cada giro inesperado, los invitamos a unirse a la comunidad de Alerta Rosa y activar todas las notificaciones para que no se les escape nada. Por si el panorama no fuera lo suficientemente sombrío, existía otro aspecto que golpeaba con inusitada virulencia el corazón de Tamara, una herida profunda que se negaba a cicatrizar. Su anhelo inquebrantable de ser madre. Siempre lo había manifestado con la sinceridad de quien alberga un sueño vital, siempre había soñado con la dulce perspectiva de la maternidad, con la construcción de una familia, y con Íñigo a su lado, ese proyecto vital se desdibujaba progresivamente, perdiendo contornos, brillo y esperanza, transformándose en una ilusión cada vez más remota. En lugar de avanzar resueltamente hacia ese futuro anhelado, hacia la concreción de sus deseos más íntimos, se encontraba irremisiblemente atrapada en un laberinto de discusiones estériles, reproches hirientes y dudas paralizantes que la consumían por dentro. Lo que debería haber sido una expedición cargada de ilusión y promesas de un nuevo comienzo, se transmutó en una radiografía dolorosa y descarnada de lo que en realidad eran. Dos seres humanos unidos por un lazo cada vez más endeble, un hilo a punto de deshilacharse y romperse de manera definitiva bajo la presión. Íñigo, con el alma lacerada por las circunstancias, por la incesante presión familiar y mediática, terminó arrinconándola sin piedad, llevándola a un callejón sin salida. O Isabel o yo habría sido la tajante formulación de su ultimátum, una dicotomía sin matices, un todo o nada que dejaba meridianamente claro su hartazgo de coexistir con la figura omnipresente de su suegra interfiriendo en la esencia de su relación, en cada pequeño detalle de su vida. Un ultimátum de una peligrosidad extrema, pues Tamara, lejos de doblegarse o ceder ante semejante imposición, experimentó la amarga sensación de estar siendo acorralada y despojada de su libre albedrío, de su capacidad de decidir por sí misma. Ese preciso instante marcó un punto de inflexión irreversible, un antes y un después en su percepción del vínculo. Y aunque en la esfera pública aún se esforzaban, con una tenacidad admirable por exhibir una fachada de cordialidad y normalidad, la cruda verdad es que su idilio ya estaba herido de muerte, su esencia vital agotada, su pulso latiendo con extrema debilidad. En el segmento venidero, les desvelaremos cómo la relación se desmoronó por completo tras aquel acalorado enfrentamiento y qué imagen comenzó a proyectar Íñigo en cada una de sus apariciones públicas, ante la atenta mirada del mundo, desvelando así los últimos capítulos de esta impactante desventura. Recuerden que si quieren estar al tanto de cada giro inesperado, de cada nueva declaración, deben suscribirse a Alerta Rosa. Tras aquel ultimátum inapelable, la atmósfera entre ellos se volvió asfixiante, irrespirable, cargada de una tensión silenciosa que lo invadía todo. La categórica frase "o Isabel" o yo resonaba en la mente de Tamara como una sentencia inquebrantable, una imposición imposible de asimilar, una afrenta a su propia identidad. Porque familia de Alerta Rosa, ¿cómo podría ella, con su profundo arraigo familiar, elegir entre su propia madre y su pareja? Para Tamara, semejante dilema no existía. Su madre Isabel representa su pilar fundamental, la mujer que ha permanecido a su lado en cada caída, en cada revés, en cada momento de su vida, incondicionalmente. La mera idea de apartarla de su existencia con el fin de complacer a Íñigo era, lisa y llanamente, inconcebible, una afrenta a sus principios más profundos, a sus valores más esenciales. Sin embargo, lo que le provocaba un dolor aún más agudo, una punzada lacerante en el alma, era descubrir que la persona a quien había brindado una segunda y valiosísima oportunidad, a quien había perdonado públicamente, le planteaba una exigencia tan desmedida y extrema, una prueba que ella no estaba dispuesta a pasar. A partir de ese fatídico momento, algo en su interior se fracturó de forma irrecuperable, un punto de inflexión sin retorno. Tamara comenzó a mostrarse distante, notablemente más fría, con un brillo desvanecido en sus ojos, una sombra melancólica de lo que solía ser. En los eventos públicos, a pesar de sus sonrisas forzadas para las cámaras, su lenguaje corporal la delataba sin piedad. Una mandíbula tensa, gestos comedidos y lacónicos, un silencio elocuente que comunicaba más que 1000 palabras, una tristeza profunda. Y mientras tanto, Íñigo, con la cabeza gacha, se percibía visiblemente incómodo, plenamente consciente de que todas las miradas inquisitivas del mundo estaban fijadas en él, aguardando su próximo movimiento, su próxima declaración. La prensa, implacable como siempre en el escrutinio de la vida de las celebridades, no perdonó ni un solo detalle, ni un solo gesto que delatara la profunda crisis. Cada instantánea, cada grabación de vídeo era analizada con lupa, en un intento frenético por descifrar el verdadero estado de esa pareja bajo la lupa pública. Los medios no tardaron en hacerse eco de la creciente tensión, de la fractura inminente que se palpaba en el ambiente.
Íñigo ya no soporta la presión de la familia Falcó, Tamara se arrepiente profundamente de su perdón y su decisión, el fantasma omnipresente de Isabel Preisler lo complica absolutamente todo y ha dinamitado la relación. Cada titular era un nuevo clavo que se martillaba en el féretro de una relación ya moribunda, ya en sus últimos estertores. Y lo más lacerante de todo, en lugar de desmentir categóricamente los rumores o esclarecer la situación con una declaración conjunta, ambos optaron por un mutismo sepulcral, un silencio que solo sirvió para alimentar aún más el vorágine de especulaciones y que inevitablemente inclinó a la opinión pública una vez más del lado de Tamara. Porque no nos engañemos, seguidores, Tamara es percibida como la figura que lo ha entregado todo, la que soportó una afrenta pública de proporciones colosales, la que apostó por rescatar algo que la mayoría ya daba por perdido, la heroína de esta historia de desamor. Y en contraposición, Íñigo emergía como el eterno sospechoso, el hombre que nunca lograba estar a la altura de las expectativas, aquel que no sabía gestionar ni la implacable presión mediática ni el imponente peso de la estirpe Falcó, el villano de la trama. La gente en sus hogares, en las redes sociales, en las tertulias, comenzó a cuestionarse qué aporte significativo ofrece Íñigo a la vida de Tamara. ¿Le confiere paz y sosiego o le añade más problemas y turbulencias? ¿Le construye un porvenir estable o la arrastra a un sinfín de escándalos, de desaires públicos? Y esas interrogantes, repetidas sin cesar en tertulias televisivas y encendidos debates, terminaron calando hondo también en la propia Tamara, erosionando su fe. Ella misma, en conversaciones de carácter estrictamente privado, habría admitido con resignación que no vislumbraba con claridad el rumbo de su relación, que por mucho ahínco y esfuerzo que invirtiera, todo parecía desmoronarse una y otra vez, de manera inexorable como un castillo de arena frente a la marea. Las infidelidades pretéritas, los persistentes rumores, los desplantes públicos y privados, todo retornaba a su mente como espectros que no la dejaban conciliar el sueño en paz, que le robaban la tranquilidad. Mientras tanto, Isabel Preisler seguía su curso, disfrutando de su vida, aparentemente ajena al torbellino emocional que giraba sin cesar en torno a su amada hija, pero siempre vigilante, siempre en la retaguardia. Y ahí residía la punzada más aguda del dolor de Tamara. Sentirse irremediablemente atrapada entre el amor incondicional hacia su madre, un pilar inamovible de su vida, y la profunda decepción, el agotamiento emocional que le causaba su pareja. Íñigo, incapaz de soportar esa sombra omnipresente, esa figura imponente que representaba a su suegra, fue distanciándose gradualmente, de forma paulatina, hasta quedar reducido a un papel casi decorativo, una figura accesoria en la vida de Tamara, sin peso ni voz real. Las disputas constantes, las infidelidades pretéritas que no lograban olvidarse, los ultimátums perentorios que ponían a prueba su amor, todo se acumulaba como una montaña imposible de escalar, una barrera insalvable que los separaba cada vez más. Y Tamara finalmente lo comprendió con una claridad desgarradora, con una lucidez dolorosa. Había llegado el momento crucial de soltar lastre, de dejar atrás aquello que ya no funcionaba, por más que le doliera hasta lo más profundo del alma, por más que la opinión pública ejerciera una presión abrumadora, por más que tuviera que enfrentarse una vez más a los implacables focos que todo lo magnifican hasta el extremo. Hoy por hoy la relación está rota, desintegrada por completo, y aunque aún no se ha formalizado un anuncio oficial que lo corrobore ante el mundo, quienes conocen íntimamente a Tamara aseguran que lo inevitable ya ha sucedido, que el punto de no retorno se ha traspasado hace tiempo, que la decisión ya está tomada en su corazón. El amor inicial dio paso a la desconfianza más profunda, y la ilusión desbordante se trocó en un desgaste emocional insoportable. Y ahora solo resta esperar el cómo se narrará ese final, ese último capítulo, ante la mirada curiosa y escrutadora del mundo. Porque, estimados amigos, aquí no concluye esta impactante historia. Lo que viene a continuación podría ser aún más impactante, declaraciones exclusivas que nadie espera, giros inesperados que cambiarán la narrativa y nuevas apariciones públicas que sin duda generarán un revuelo inmenso y darán muchísimo de qué hablar. No se pierdan ni un instante y para ser los primeros en enterarse de cada detalle, de cada revelación que sacudirá los cimientos, suscríbanse ahora mismo a Alerta Rosa. La verdad está a punto de desvelarse por completo, y les juro que no darán crédito a lo que escucharán sobre el verdadero final de Tamara e Íñigo. Esta historia está a punto de llegar a su explosivo desenlace.